Muy bien. Vamos a repasar algunos conceptos de la propagación que ustedes ya lo han visto, de la propagación de las ondas electromagnéticas. ¿Sí? Donde obviamente tenemos este sistema de referencia, ya lo hemos visto, campo eléctrico, campo magnético, la dirección de propagación y estas variables que obviamente tienen que estar relacionadas, y estas serían nuestras fórmulas. Hay otras también, ¿no? Para describir la propagación de una onda electromagnética, de una onda transversal electromagnética a través del aire o a través del vacío. Entonces, lo que nosotros vamos a ver en esta materia es, vamos a analizar la propagación de las ondas en el vacío o en el aire, pero también cuando estas ondas electromagnéticas atraviesan otros medios, ¿sí? Por ejemplo, un dieléctrico. ¿Cuál es la velocidad de propagación de la onda electromagnética de una determinada frecuencia a través de un dieléctrico, a través de un plástico, a través de un vidrio? En el caso de fibra vamos a ver eso. Entonces, vamos a tener claro este concepto que dice aquí, la velocidad en el medio, ¿no? Quiere decir velocidad en el medio en el cual se propaga la onda electromagnética. Básicamente estaría dada por esta fórmula, ¿sí? Entonces, la permeabilidad y la permitividad absoluta. Y después nos vamos a manejar aquí también con la relativa. Y esta va a ser la idea entonces de que tenemos que trabajar nosotros con esta velocidad. Vuelvo a repetir, en el vacío, cuando nos convenga. Entonces, según nos convenga, vamos a utilizar la velocidad de propagación en el vacío o en el aire, a través de un dieléctrico o a través del vidrio, que también son dieléctricos. Entonces, esto es un poco para repasar que son las ecuaciones básicas que rigen en este caso para esta clase, ¿ya? Ahí tenemos la velocidad de propagación en un determinado medio, va a determinar de estas dos variables, ¿sí? Aquí de nuevo repito, la permitividad y la permeabilidad, en este caso absolutas. También nos manejamos con las relativas, ¿no? Muy bien. Y entonces, si esta es la velocidad, esta es la fórmula genérica para calcular la velocidad en cualquier medio por donde se propague la onda, vale también para el caso de que la onda se propague en el vacío. Entonces, en ese caso, esto se vuelve en mu sub 0 y E sub 0, ¿sí? Y esta velocidad es la velocidad de la luz, ¿sí? Bueno, estos conceptos los vamos a ir manejando y obviamente vamos a trabajar con estas fórmulas y podemos sacar otra acá, miren. Podemos sacar esa, por ejemplo, ¿eh? Indistintamente velocidad en el medio lo vamos a anotar así o simplemente B como nota el texto. Y entonces resulta que utilizando estas dos fórmulas podemos nosotros obtener que la velocidad en un determinado medio también se puede calcular como la velocidad de la luz en el vacío, pero sobre la raíz cuadrada, y aquí están ya las permeabilidades y permitividades relativas. Y obviamente en cualquier medio sigue esta fórmula que es universal, ¿no? La velocidad de propagación de una onda electromagnética es igual a la longitud de onda por su frecuencia. Bueno, esto que le he puesto acá con esta estrellita en verde es lo que vamos a utilizar en cierta parte de esta presentación, ¿ya? Esta es la estrellita en verde, entonces hablamos de esto o de esto. Muy bien. Pasaremos entonces ahora a utilizar nuestro sistema circuital para una línea de transmisión, ¿ya? Entonces, para eso vamos a decir que tenemos una línea de transmisión simétrica, hay que decir que este conductor es igual a este, ¿sí? Y que aplicamos, por ejemplo, acá una corriente, ¿sí?
y esto se va propagando, así, y este sería las variables circuitales, ¿sí? De una sección n y n-1 de una línea de transmisión. Ese es el modelo circuital. Asumimos que estos conductores son iguales, entonces esta corriente esta es una corriente en un sentido y esta es la corriente de vuelta. Si estos son elementos iguales, entonces esta resistencia es igual que esta y esta también es igual, ¿sí? Entonces podemos simplificar este circuito, ¿sí? Eliminar esta parte porque esta y esta son iguales, de tal forma que nuestro modelito también puede ser este ya de forma más simplificada, ¿ve? Entonces ya tenemos los parámetros circuitales por unidades de longitud. Entonces llaman parámetros distribuidos, ¿sí? Entonces es a través de este modelito que vamos a aplicar la teoría de circuitos, ¿sí? Y vamos a utilizar esta referencia. Entonces, miren, ahora sí hablamos de aquí, ¿ya? Estas son parámetros por unidades de longitud, delta de z. Este es una delta de z incremental, ¿no? Entonces vamos a hablar de estas resistencias, L y Z, ¿ven? Todas estas variables circuitadas multiplicados por la unidad de longitud delta de z. ¿Por qué? Porque vamos a aplicar teoría de circuitos aquí, pero vamos a decir que nuestros voltajes o nuestras corrientes, ¿sí? Dependen de estos parámetros, pero básicamente dependerían también de la posición y del tiempo. Fíjense que aquí está la variable desplazamiento. Entonces, a lo largo de una línea, tenemos que decir cuánto vale el voltaje a cierta posición y en un cierto tiempo. Y eso vale para cualquier posición de la línea, ¿ya? Entonces, nuestra idea es justamente sacar la ecuación diferencial que relaciona todas estas variables, ¿sí? Podemos decir, si esta es una cierta longitud, a partir de si este es el cero, de la posición cero, y se está desplazándose a lo largo de la línea, entonces a una distancia L, medida desde este lado, ¿sí? ¿Cuánto vale el voltaje, la corriente y la impedancia instantánea en esa posición y en un tiempo? ¿Sí? Y a nosotros también en esta materia, en algún caso nos va a convenir que la posición sea cero acá, porque suponemos que aquí está nuestro generador y entonces nos estamos dirigiendo hacia la carga. Pero eso es en algunas situaciones. En otro caso, nos va a convenir que la posición Z, 0, que sería acá, va a ser en este lado de la carga, ¿ya? Entonces, van a tener cuidado. Nosotros en esta materia nos vamos a manejar cuando nos convenga la posición de desplazamiento 0 en el generador y cuando nos convenga en el lado de la carga. ¿Está bien? Bueno, entonces, dado este modelo, aquí este es un circuito y aplicamos nuestras leyes básicas para sacar la ecuación diferencial, ¿no es cierto? Entonces, aquí, y estamos definiéndolo de esta manera, este voltaje, ¿sí? Y entonces habrá esta corriente, y aquí tendremos esta corriente y este voltaje, ¿sí? En ese sentido, y podemos aplicar que esta corriente que está acá se distribuye en esta corriente que viene por acá y esta otra corriente que sale, ¿no? Aquí, corrientes, o los voltajes, ¿no? Este voltaje menos este voltaje es igual a este voltaje. Bueno, eso es, en función de eso, vamos a sacar nuestras primeras ecuaciones y el resultado, ¿cuál va a ser? El resultado va a ser este. ¿Ve? Ahí está de nuevo nuestro modelito. Y vamos a aplicar aquí. ¿Ve? Ahí está. Este voltaje inicial menos el voltaje final. O sea, este menos este es igual al voltaje que cae acá. Y así, de esa manera también podemos hacer las corrientes. La corriente I en este nudo. Y hemos puesto acá ya las variaciones del voltaje y de la corriente,
pero aquí nos está apareciendo el delta de Z, ¿no? Porque son parámetros distribuidos. Bueno, eso no es problema porque también aquí nos aparece el delta de Z. Entonces, si esto multiplicamos por acá, podemos eliminar también la variable delta de Z. Y así nos hacemos en forma independiente. Fíjense, podemos sacar estas ecuaciones, despejar de acá porque este b con este b se va a ir y nos va a quedar estas derivadas parciales en función ya de estas variables R, L, G y C, por ejemplo. ¿No ve? Esta ecuación se convierte en esta. De la misma manera, esta otra se convierte en esta. Y ahí tenemos entonces nosotros las ecuaciones, esas derivadas parciales, de la variación del voltaje en función de una posición y la variación de la corriente también en función de la posición. Pero como aquí también tiene que afectar la variable tiempo, aquí no está apareciendo el tiempo. O sea, que estas ecuaciones diferenciales son las que nos interesan porque si nosotros queremos saber el valor del voltaje en un instante de tiempo y en una cierta posición, ¿sí? Tenemos que buscar este voltaje en función de la posición y en función del tiempo, ¿sí? Igual acá, la corriente en función de la posición y en función del tiempo. Muy bien. Entonces, si nosotros trabajamos con estas ecuaciones, ¿sí? Podemos resolver y hacer las derivadas. O sea, como acá está, esta ecuación es función de z y de t, y esta también, ¿no? Podemos derivarlo esta con respecto de t y esta con respecto de t también, o respecto de i también, ¿ve? Entonces, depende de lo que se tome, vamos a sacar la ecuación diferencial. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, un caso sería, derivamos la 2.5 y la 2.6 respecto de z y respecto de t. ¿Ya? Entonces, ¿qué nos va a salir Este va a salir, aquí va a salir derivada de z cuadrado, ¿no? Y aquí va a ser derivada de z por t. Entonces, esa es la ecuación que estaría aquí. Aquí de nuevo, repito, la 2.5 y la 2.6. Derivamos esta respecto de z y esta respecto de t. Y en ese caso, ahí estaríamos. Ya tenemos la derivada segunda y aquí tendremos estas dos ecuaciones. Podría haberse hecho al revés también, ¿no? Nos va a salir otra ecuación nada más. Muy bien. Entonces, tendríamos que resolver estas ecuaciones, ¿sí? Para poder sacar nuestra ecuación diferencial patrón. ¿Ya? Entonces, ahora ya hacemos la sustitución de la ecuación 2,6 y 2,8 en la 2.7, ¿no? Aquí está la 2,6 y la 2,8 en 2.7, ¿no? Por eso aquí se ha hecho esta derivada justamente para que nos salga esta expresión que es igual que esta. Entonces, esta lo ingresamos ahí. Hacemos eso y el resultado, ¿cuál va a ser? Va a ser esta de ecuación diferencial, derivadas parciales de segundo orden. Pero al hacer ese artificio, hemos puesto ya todo aquí en función de z y de t, ¿sí? Muy bien, esta es la ecuación fundamental de propagación en líneas de transmisión. Esta ecuación, ¿sí? Y que nosotros podemos ordenarla y sería lo que se llama la ecuación del telegrafista, ¿sí? Esta es la ecuación básica o ecuación del telegrafista. Muy bien. Y entonces, el objetivo del análisis matemático ya estaría resuelto, en el sentido que ya tenemos la ecuación, por ejemplo, de la variación del voltaje para cualquier posición z y en cualquier instante t, ¿sí?
De la misma manera se puede sacar también la ecuación del telegrafista, que se llama esta, en función de voltaje de B, de Z y de T. También podríamos haber hecho con I y Z y de T. ¿Sí? Las dos cosas valen. Entonces, si nosotros resolvemos esta ecuación, ¿sí? O esta ecuación, aquí ya sería la ecuación del telegrafista de voltajes y esta sería la ecuación del telegrafista de corriente, ¿no? Muy bien. La solución de esta, ¿sí?, va a ser lo que estamos buscando, la variación del voltaje en función de Z y de T. Y aquí sería la variación de la corriente en función de Z y de T. Muy bien. A partir de acá, hay textos que obviamente trabajan con eso, ¿sí? Y salen las ecuaciones. El resultado matemático de esas soluciones, ¿sí?, están desarrolladas y hay textos que trabajan con eso, ¿sí? Anteriormente yo trabajaba con la solución de estas dos ecuaciones, o de la una básicamente, porque el otro se deduce después, ¿sí? Pero la notación sale complicada. ¿Y por qué sale la notación complicada? Porque vamos a ver que hay unos voltajes que van en una dirección y otros que van en dirección contraria. Entonces, el trabajo matemático es, hay que ser muy cuidadoso, ¿no? Nosotros no vamos a utilizar ese camino. El camino que vamos a utilizar va a ser, en vez de tener estas ecuaciones diferenciales de segundo orden, ¿sí?, vamos a utilizar los fasores para que estas ecuaciones, básicamente esta, ¿sí?, lo vamos a poner en forma fasorial. Y entonces, en el dominio fasorial, vamos a sacar la solución. Y que sale mucho más sencillo el análisis, ¿ya? Entonces, es por eso que vamos a hacer el cambio de variables del dominio ZT, nos vamos a ir al dominio del fasor simplemente Z, ¿sí? Entonces, para eso vamos a utilizar, ahí está, este es el voltaje, y aquí utilizamos nuestro fasor y nuestro operador, ¿no es cierto? Entonces, de este dominio ZT pasamos a este dominio fasorial. Y vamos a hablar del voltaje de este Z y de esta corriente Z. Obviamente que después que analicemos el B y el Z, vamos a tener también la impedancia, ¿no? Pero por el momento nos vamos a utilizar esto, ¿ya? Entonces, si hacemos el fasor voltaje y el fasor corriente, eso es lo que vamos a utilizar. Y utilizando esta relación, ¿sí?, que es nuestra clave, y utilizando estas 2,5 y 2,6 que teníamos, ¿no es cierto? Ahora esto lo ponemos en forma fasorial para que ya utilicemos estas soluciones. Miren cómo se convierten entonces, ¿no?, estas ecuaciones diferenciales en el dominio fasorial, en el dominio complejo. Son mucho más sencillas de resolver que estas otras ecuaciones, ¿sí? Muy bien, entonces aquí ya hemos pasado al dominio de los fasores, ¿sí? ¿Y qué nos va a salir ahora? Podemos hacer también hacer las sustituciones que correspondan para sacar esta ecuación diferencial ya de segundo orden, pero fasorial, ¿no? Entonces, en vez de tener la otra ecuación diferencial del telegrafista, ¿sí?, esta es mucho más sencilla de resolver, ¿ya? Ese es el objetivo que hacemos el cambio. Pero no hay que perder nuestro objetivo práctico. Esta es una ecuación que nos va a servir operar en el dominio de los fasores. Y vamos a trabajar mucho mejor, mucho más sencillo. Pero tenemos que volver después al dominio que nos interesa en la práctica, que sería ¿no? En resumen, vamos a trabajar en resolviendo estas ecuaciones
¿sí? Y vamos a sacar la ecuación matemática de este fasor y de este fasor. Pero eso no es práctico. Nos interesa esta relación. Entonces, de este voltaje vamos a obtener este. Y de esta variable, esta. Y entonces esto es ya lo que se utiliza más práctico, ¿no? Muy bien. Ese es el objetivo entonces de cambiar de dominio, ¿no? De variables, si quiero. Muy bien. Entonces, la solución de esta ecuación diferencial es mucho más sencilla que la otra, ¿sí? Y vamos a poner aquí nosotros a continuación la solución de esta ecuación diferencial, ¿ya? De esta 2,13, ¿ya? Voy a repetir entonces. Y bien, a partir de esto, ahí está de nuevo la ecuación 2,13, ¿sí? Y la solución de esa ecuación diferencial es esta. Ahí está. Muy bien. Ahora, un poco, vamos a volver ahora a la parte más física, ¿no? ¿Qué significa que un voltaje en esta posición Z, ¿sí?, es igual a estos dos? Obviamente que estas dos expresiones tienen que ser voltaje, ¿no? Porque si este es un voltaje en una posición Z, entonces este también es un voltaje y este también es otro voltaje. Pero no nos olvidemos que nosotros tenemos un generador, una línea, y suponemos que ese voltaje se está propagando a lo largo de la línea hacia la carga. Pero aquí vemos que hay dos voltajes, ¿sí? Y si analizamos la posición Z, miren, acá hay un voltaje decreciente, una exponencial negativa respecto de esta Z, y esta es una exponencial positiva respecto de Z, ¿sí? Entonces, quiere decir que el voltaje en una posición Z, ¿sí?, es igual a la suma de dos voltajes, este voltaje y este voltaje, y que están en direcciones opuestas, ¿sí?, que viajan en direcciones opuestas, porque aquí está el menos Z y aquí está el Z. Esa es la interpretación física de esta ecuación. Y la ecuación 2,14 es la ecuación clave que a lo largo de esta primera parte de la materia después va a empezar a tomar otros nombres, otras notaciones. Vamos a volver continuamente a esta ecuación. Por eso acá está la estrella, ¿sí? Cuando pongo la estrellita quiere decir que esas son ecuaciones fundamentales que sirven después para la práctica, para interpretar. Falta acá la interpretación de la variable A y la variable B. Ya vamos a ver. Por el momento, entonces, hemos llegado a esta situación de la ecuación 2,14. Muy bien. Y acá nos aparece esta variable, que es la misma que esta, es la constante de propagación, ¿ya? Entonces, quiere decir, ¿sí?, que la constante de propagación en una línea, ¿sí?, en ambos sentidos es la misma. Como este voltaje viaja en este sentido del transmisor, digamos, hacia la carga, y este voltaje viene desde la carga hacia el transmisor, la constante de atenuación, la constante de propagación es la misma. Acá está. Esta constante de propagación, ¿sí? Pero si la línea tiene pérdidas, R, tiene ciertas pérdidas, entonces esta constante de propagación es la variable que me dice cómo este voltaje se va atenuando conforme se propaga, ¿sí?, a lo largo de Z. Y este es otro voltaje en sentido inverso y también me tiene que decir cómo se va atenuando y cómo va cambiando la fase. O sea que esta variable, por eso se llama la constante de propagación, ¿sí? Bueno, entonces,
Si eso es así, este le vamos a llamar voltaje incidente porque estamos diciendo que estamos yendo desde el generador hacia la carga. Entonces, si este es el voltaje que incide en la línea de transmisión, este es un voltaje que está al revés, sería el voltaje reflejado. ¿Está bien? Entonces, ya hemos caracterizado el voltaje incidente y el voltaje reflejado. Esta vuelve desde la carga, este está viajando en ese sentido. ¿Ya? Ojo, estos son formas fasoriales, ¿sí? Estos son fasores y que lo debemos interpretar de esa manera, ¿ya? Voy a poner acá una línea de transmisión para aclarar esto, ¿ya? Es fundamental esto porque, miren, vamos a suponer que ahí está nuestra línea ahora. La interpretación de la 214 sería así. Aquí aplicamos un voltaje de generador con una cierta frecuencia de operación, con cierto nivel de voltaje. Este va a tener su impedancia interna del generador y aquí está nuestra línea de transmisión. ¿Sí? Esto tendrán conductores, aquí vendrá el dieléctrico, puede ser aire también, ¿sí? Y para fines de lenguaje y para interpretar también en los problemas, ¿sí? Vamos a llamarle a veces lado 1 y lado 2, o lado del transmisor y lado de la carga. Según nos convenga, vamos a utilizar ese lenguaje. Muy bien, si esta es nuestra referencia, entonces nuestro Z igual a 0 estaba acá, ¿sí? ¿Qué significa un voltaje entre este punto y este punto? Un voltaje instantáneo aquí. Depende de su posición y depende del tiempo, ¿no? Eso es. Entonces, haremos, imaginariamente aquí aplicaremos la señal, ¿sí? Con cierto tiempo se va a propagar y va a llegar hasta acá. ¿Sí? Eso lo vamos a poner así. Ese es el voltaje con una cierta amplitud. Y esto, si la línea tiene pérdidas, entonces este voltaje se va a empezar a disminuir. ¿Ya? Pero, entonces, después de cierto tiempo estará por acá, si lo hacemos en cámara lenta, y va a llegar un instante en que llegará por acá. Y si este es menor que esto, ¿por qué? Porque aquí hay una cierta atenuación del voltaje. ¿Sí? En la práctica, en muchos casos, la disminución entre este valor, entre esta amplitud y esta, en muchos casos prácticos, es casi la misma. Cuando digo casos prácticos, estoy hablando de distancias de 20 metros, 30 metros, no es significativa la atenuación. Pero en general vamos a decir que la atenuación se puede considerar en algunos casos y en otros casos no se considera la atenuación. ¿Ya? Muy bien, pero en este caso vamos a decir que hay una cierta atenuación para acá. Estamos exagerando aquí. Bueno, esto llega aquí, este voltaje. Pues decimos, llega una potencia aquí. Y ustedes saben qué hace la carga. La carga va a consumir cierta potencia, ¿sí? Depende de la relación entre la carga, ¿no? ¿Por qué? Esta carga ve hacia la línea una carga. Acá hay una impedancia vista desde la carga hacia la línea. Y la línea ve una carga en este sentido. Ve a la carga, obviamente. La línea ve a la carga y la carga ve a la línea. Entonces acá hay el punto 2. ¿Hay adaptación? ¿Estas impedancias son iguales o son diferentes? ¿Esta es real? ¿Esta es compleja? Bueno, esa parte vamos a analizar. En función de la relación entre esta impedancia que se ve hacia acá y esta impedancia hacia acá, se pueden ser reales, complejas, una mayor que la otra, cualquiera sea esa situación, en la mayoría de los casos, ¿sí? ¿Qué es lo que va a pasar? Va a haber un voltaje que va a retornar. Así es. Obviamente este voltaje que va a retornar va a depender de la relación entre estas dos impedancias. Muy bien. Entonces, aquí hay el voltaje que vuelve hacia el generador. ¿Sí?
Y por cierto tiempo también va a llegar hacia acá. Entonces, esa es la interpretación física de esta ecuación 214. ¿Está bien? Ahora, por el momento vamos a decir que el voltaje incidente en un cierto tiempo con una velocidad de propagación llega hasta acá. Muy bien, debido a las condiciones de esto, aquí va a haber otro voltaje en sentido contrario, ¿sí? Obviamente disminuido su nivel, también va a viajar hacia el generador. ¿Está bien? Muy bien. Entonces, ¿cómo sería un voltaje en un punto acá? El voltaje en un punto acá va a ser el voltaje incidente en este punto más el voltaje reflejado, sumados en forma fasorial, ¿ya? Imagínense, digamos, que este voltaje acá, en este incidente, es un fasor que tiene cierta amplitud y está en esta dirección, así 90 grados. Y este otro es otro fasor que está también hacia abajo, digamos así, 90 grados. Entonces, ¿cuál va a ser? Este fasor más este fasor, que tiene módulo y ángulo. Entonces, a lo largo de la línea, en cualquier punto de la línea, el voltaje que existe es la suma fasorial del voltaje incidente más el voltaje reflejado. ¿Está bien? Muy bien. Entonces, eso podemos aclararlo así. Vuelvo a repetir. En una cierta posición Z. Y ahora fíjense que el Z, en función de estas ecuaciones, el Z, pues, Z igual a 0 puede estar aquí o puede estar aquí. Ya vamos a interpretar eso. Entonces, digamos, en una cierta posición Z, vamos a tener el fasor B de Z. Listo. Y si tengo el B de Z, puedo sacar también la I de Z. ¿Está bien? De estos que nos interesa, esto es en el dominio fasorial. Entonces nos interesa la otra, nos interesa esta relación. Esta ya es práctica, ¿sí? Esa en cierta posición Z y en un cierto tiempo T. ¿Está bien? Y obviamente también vamos a tener la otra ecuación de corrientes que nos interesa. Y al tener esta, ¿sí? Pues vamos a poder sacar la impedancia. Ese es nuestro objetivo. En un determinado punto, la ecuación matemática de las variaciones instantáneas de B, de I y de Z. Si tenemos esto en forma fasorial B de Z, I de Z, vamos a sacar Z de Z, obviamente. ¿Sí? Muy bien, fíjense que todo esto es simplemente el análisis de esta ecuación que es el resultado de nuestra ecuación en el dominio de los fasores. Y entonces, por eso es que vamos a trabajar en este dominio y después lo vamos a pasar a este. ¿Sí? Eso es, por el momento, lo que nos interesa es la interpretación de la ecuación 214. ¿Ya? Pero, obviamente, ¿y esta constante de propagación, don, cómo afecta, digamos? ¿Sí? Bueno, la constante de propagación va a depender de qué, de cuál es el dieléctrico, cómo se está propagando, con qué velocidad se propaga, ¿sí? Si se va disminuyendo, aquí, si esto vale, aquí vale, digamos, 10 voltios y aquí llega 1 voltio. ¿Quién dice cómo va la disminución así? Es esta variable. Pero al propagarse, esta también está cambiando de fase. ¿Quién me dice cómo cambia la fase? Es esta también. O sea que esta constante de propagación me tiene que dar información de cómo se va atenuando esta señal al llegar hasta acá y cómo va cambiando la fase conforme se desplaza. Y exactamente lo mismo, como esta constante de propagación es la misma que esta, entonces aquí rige lo mismo, ¿sí? La constante de propagación en esta dirección es igual
a esta otra dirección, en la dirección contraria. La atenuación también, ¿ya? Este es conceptual, ¿ya? Entonces, si esta señal se reduce acá 10 veces, esta señal se reduce acá 10 veces, ¿sí? Eso dice porque esta constante de propagación es la misma para el voltaje incidente, que es este, y el voltaje reflejado. Eso es. ¿Está bien? Bueno, entonces, obviamente aquí nos van a faltar cómo vamos a interpretar la constante de propagación. La constante de propagación va a depender de las características de la línea, del dieléctrico, y vamos a decir, todas las líneas tienen su constante de propagación. ¿Está bien? Sí. Y además, yo he hablado acá de una impedancia. Es obvio que esta carga ve hacia la línea una impedancia y la línea y esta parte de la línea la ve a la carga. Entonces, quiere decir que esta línea tiene una impedancia, ¿ya? Entonces, que también va a depender de sus características y vamos a decir tiene una impedancia Z0. Todas las líneas van a tener su impedancia Z0. Esa impedancia Z0 obviamente es clave, ¿sí? Porque es una impedancia que se llama impedancia característica. Lo vamos a definir ahora. Es la impedancia característica. Habrá una fórmula para calcular la impedancia característica. Y habrá una fórmula para calcular la constante de propagación. ¿De qué dependerá la constante de propagación? Del R, L, C y G de esta línea. ¿Y de qué dependerá el Z0? También de R, L, C y G, que son de nuestro modelo, nuestro modelo circuital, ¿no es cierto? Entonces, esas fórmulas vamos a ver ahora en el desarrollo de esta parte, ¿ya? Muy bien. Dicho esto es porque después ya ahora viene una serie de ecuaciones. Entonces, esta presentación, la 36, es clave. Muy bien. Voy a continuar. Entonces, ahí está de nuevo nuestra ecuación maestra. Aquí tengo de nuevo con nuestra estrellita, la 214, ¿sí? Y esta sería nuestra constante de propagación, que como les dije, miren, es igual, está dependiendo obviamente de estas variables de la línea de transición que corresponde. Es también muy importante, por eso le vamos a poner también la estrella, ¿sí? Esa es la constante de propagación, ¿ya? Muy bien. Ahora, nos falta buscar la relación entre el fasor, entre este fasor y el B de ZT, ¿no? El voltaje que nos interesa. Este voltaje. Acá está, ¿no? Y bueno, es que ya hemos definido esto, ¿sí? La relación de estos en forma fasorial. Por lo tanto, nosotros ahora pasamos, dada la ecuación matemática de esta, ¿sí? Vamos a obtener la ecuación matemática de esta. ¿Qué se hace? A la parte real, esto acá tiene, estas son funciones exponenciales, los resultados son funciones exponenciales, y entonces tiene una parte real y una parte imaginaria. Entonces, a esta expresión lo multiplicamos por este operador y le sacamos la parte real. Entonces, y de esa manera ya obtenemos esta ecuación. ¿Está bien? Para la corriente va a ser lo mismo. Vamos a tener aquí de Z. Aquí hay que tener cuidado un poquito con el signo nada más, pero lo vamos a manejar y la corriente también va a ser de esa manera. Miren. A la expresión I de Z lo multiplicamos por el operador, ¿sí? Y le sacamos la parte real, ¿ya? ¿Sí? Esto se pone con forma de coseno más j seno, y de ahí se saca la parte real, y eso sería I de Z y de T. Entonces, es sencillo pasar del dominio fasorial al dominio de estas dos variables Z y T, tanto para el voltaje como para la corriente, ¿sí? Y entonces ahí están las estrellitas que quieren decir que estas son las ecuaciones fundamentales de toda esta parte de línea de transmisión, ¿sí?
Muy bien. Entonces, vamos a analizar ahora un poco más en detalle la constante de propagación, esta, ¿no? Si bien aquí esta es la fórmula para calcular si tenemos estos elementos, aquí está la frecuencia de operación, entonces, o sea, no se ve claro aquí dónde está la atenuación y dónde está la fase, ¿no? Entonces, por eso, a continuación, vamos a ver esto, ¿ya?